Buenos días. Hoy vamos a ver objetos, propiedades y métodos con más detalle. Los objetos son básicamente colecciones de variables inicializadas a unos valores determinados. De forma que un objeto, que vamos a representar gráficamente así, es básicamente una colección de variables con valores asignados, que nosotros representamos así para enfatizar el hecho de que todos se han agrupado en torno a algo que representa pues, un conjunto de valores relacionados. Las variables de los objetos se llaman propiedades y aquí en este URL pueden encontrar un pequeño tutorial sobre este tema. Las propiedades son, por lo tanto, pares nombre-valor, donde los nombres deben ser todos diferentes dentro de un mismo objeto. Un objeto es lo que se denomina un diccionario, donde cada nombre pues, tiene un contenido, un significado, que es el valor que contiene. Existe un literal de objetos que permite definirlos, que tiene esta forma de aquí, tiene paréntesis cursivos y luego pares nombre-valor, donde tenemos el nombre, dos puntos, valor, coma, siguiente, par nombre-valor, siguiente, así hasta que acabemos y al final cerramos con paréntesis cursivos. Tal y como hacemos en este ejemplo de aquí, donde lo que tenemos es un objeto que representa pues, una información sobre la película, una película que el título es Avatar, que supongo que conocerá casi todo el mundo y donde todo el mundo sabe que el director es James Cameron, pues lo agrupamos así, esto es la información sobre la película. Si quisiésemos añadir el año o la productora, pues lo podríamos ir añadiendo con propiedades añadidas. Las propiedades se acceden a través del operador punto, donde si nosotros tenemos un objeto determinado, pues aplicándole el operador punto y el nombre de la propiedad, lo que estamos representando es el contenido de esa propiedad. Por eso, si nosotros tenemos aquí que en la variable película guardamos este objeto, es decir, le asignamos este objeto, pues película.título se evaluará el string avatar, película director a James Cameron, película.fecha a undefined, porque es una propiedad que no existe. Al aplicar el operador punto sobre undefined o null se obtiene un error de ejecución. Por eso hay que tener siempre presente que esto es uno de estos errores fatales que hay que tratar de evitar en un programa. Aquí no hemos hecho eso, hemos aplicado el operador punto sobre un objeto que existe y lo que nos da undefined es la variable, nos dice que ese objeto no tiene esa variable. Es una forma de testear si un objeto tiene o no esa variable. La notación punto acepta solo nombres de propiedades que tengan la misma sintaxis que las variables. Por lo tanto, a o subrayado method o $1 o dólar son nombres correctos, pero los que contengan caracteres extraños, como aquí el cuadradillo 43 o interrogación a igual a 1, pues son nombres incorrectos que también darían errores de ejecución. Los objetos se pueden manejar también a través de otra notación equivalente, que es la notación array. De forma que si nosotros tenemos este objeto, que es el mismo que en el caso anterior, es decir, en la variable de película hemos guardado el objeto este de título avatar, director James Cameron, podemos acceder, digamos, a los componentes, a las propiedades a través de la notación array, en la cual utilizamos paréntesis cursivos y como nombre o como índice a la propiedad lo que ponemos es un string con el nombre de la propiedad. Y eso es totalmente equivalente a la notación punto. Es decir, película, entre corchetes, título, entre comillas, es exactamente lo mismo que película.título. Esto tiene una ventaja que hay que utilizar con mucho cuidado porque lleva programas muy extraños, y es que cuando utilizamos esa notación podemos acceder a propiedades cuyos nombres son strings arbitrarios, no tienen por qué tener la sintaxis de variables que hemos visto en la transparencia anterior. Entonces podríamos tener propiedades que tuviesen blancos, entonces podríamos tener objeto el director o película y un string vacío, que sería el nombre, el string vacío de esa propiedad, o tanto por 143. Esto es imposible de representarlo con la notación punto. Cuando trabajamos con nombres de este tipo, tenemos que utilizar en el literal de funciones una notación alternativa en la cual, en vez de poner el nombre directamente, como el nombre que se utiliza en notación punto, tenemos que poner un string con el nombre de la propiedad.
Entonces, este string funciona tanto para strings arbitrarios como para strings que tienen nombres de variables sintácticamente correctos. Y por eso, bueno, con esto podemos gestionar nombres arbitrarios tanto en la creación de objetos como en el acceso a los contenidos de las propiedades. Cuando utilizamos la notación array, también podemos acceder a los nombres de propiedades como si fuesen variables. Por ejemplo, aquí, si nosotros tenemos este pequeño programa donde en la variable x metemos este objeto con nuestra película avatar, x.título será avatar y x, digamos, corchetes string título también nos da avatar. Si en la variable p metemos el string título, podemos acceder a través de esta notación, que es muy conveniente cuando queremos, digamos, acceder a través del programa y tenemos los nombres de las propiedades en variables. Es decir, x corchetes p nos devuelve avatar, mientras que x.p nos devolvería undefined, porque p, que es el nombre de la variable, no existe como propiedad del objeto que hemos metido, que hemos almacenado en la variable x. Bueno, aquí simplemente recuerdo que con los navegadores ustedes pueden ejecutar las instrucciones de forma muy sencilla y dentro de Miriada X, pues cuando estén haciendo los test, por ejemplo, pues pueden meter aquí las expresiones cuando no lo deduzcan y tengan dudas. Yo les recomendaría que primero lo intenten hacer habiéndose estudiado bien las transparencias anteriores, pero si no, pues que ejecuten aquí la expresión y verán que les devuelve el resultado correcto, ya que todos los navegadores y Firefox, es el que recomendamos, pues permiten hacerlo. Bueno, los objetos se estructuran en clases que llevan asociado el mecanismo de herencia. La clase Object es la clase que envuelve a todos los objetos de JavaScript y las demás clases derivan de la clase Object. La clase Date es la clase de todas las fechas, la clase Number es la clase de todos los números, de estos envoltorios de números, la clase String es el envoltorio de todos los strings, la clase Boolean es el envoltorio de todos los booleanos, la clase Array la de todos los arrays, la clase Function la de todas las funciones y así sucesivamente. Aquí tienen más información sobre los objetos predefinidos en el lenguaje JavaScript. Un objeto hereda los métodos y propiedades de su clase. Y además la clase hereda los métodos y propiedades de la clase padre también, como ya veremos. Un método es una operación que es básicamente una función que se puede invocar sobre un objeto. Y se invoca también con la notación punto, con objeto punto, nombre del método y lista de parámetros que se invocan a través del operador paréntesis. Básicamente un método es una propiedad que contiene una función. Todas las clases tienen un constructor con el nombre de la clase. El constructor, por convención, tiene siempre la primera letra en mayúscula. Y este constructor se puede invocar con el operador new, que es un operador del lenguaje JavaScript. Bien, la tabla de operadores esta que vimos al principio de JavaScript, tal y como hacemos aquí, por ejemplo, para el objeto, para la clase Object. Si nosotros hacemos new object, generamos un objeto vacío, que es equivalente en este caso al constructor este paréntesis cursivo sin nada dentro, porque bueno, este es el literal de objetos y crea un objeto exactamente igual que el que se crea con esta invocación del constructor aquí. Los métodos de la clase son los que se heredan. Por ejemplo, la clase Date hereda muchos métodos para acceder pues, a la hora, a los minutos, a los segundos, al día, al año, o un toString para generar una versión en forma de string equivalente al contenido de ese objeto. Aquí tienen más información sobre esta clase. En este ejemplo de aquí vemos que los métodos heredados se utilizan igual que los demás. Nosotros aquí en la variable fecha introducimos un objeto de tipo date. Como ya saben, lo que se crea es un objeto que extrae la información del reloj del sistema y tendrá las horas, minutos, segundos, días, etcétera, etcétera, que marca el reloj del sistema. Por eso aquí lo que figura cuando yo hago fecha toString es la información relevante acerca del momento en que se creó este objeto, que fue el viernes 8 de agosto de 2014, a esta hora exactamente. Como ven, estaba yo en verano trabajando, preparando estas transparencias. Aquí, si aplicamos el método getHours, lo que obtenemos es un número en vez de un string, que nos da exactamente este valor de aquí.
getMinutes el 34, el minuto en el cual se extrajo esta información, y aquí los segundos, y así podríamos ir extrayendo cualquiera de los valores que están metidos en propiedades dentro del objeto. En un objeto, además, podemos definir métodos que se definen directamente sobre el objeto, tal y como vemos aquí en esta definición. Aquí tenemos nuestra película, digamos, que tiene pues título y director, y además definimos una función resumen. ¿Cómo definimos un método? Pues como una función que se asigna a una propiedad. Tenemos la propiedad resumen, a la cual le asignamos el literal de función, que nos devuelve el director de Avatar, en este caso es James Cameron, porque lo hacemos concatenar estos valores de aquí, que estamos viendo. Entonces, si nosotros al objeto película le invocamos al método resumen, que es un método que hemos definido como una propiedad más, obtenemos este resultado de aquí. El director de Avatar es James Cameron. Tengan en cuenta que los métodos que se heredan, digamos, están accesibles en todos los objetos que se crean o bien con el literal de objeto o con el constructor, porque se heredan de la clase y cualquier objeto que creamos hereda esos métodos. Mientras que los métodos que se crean directamente sobre un objeto están disponibles solo para ese objeto. Otro objeto que tuviese solo, digamos, las propiedades título y director, pero no tuviese el método resumen, no podría, digamos, ser invocado sobre él el método resumen. Vamos a ver ahora cuáles son las clases, simplemente la lista de clases predefinidas más importantes, se llama el core de clases de JavaScript, que son las que se utilizan más profusamente. Tenemos la clase Object, que ya hemos visto y que tiene este literal. Es la raíz de todo el árbol de herencia. Todos los objetos heredan todo lo que tiene la clase Object, incluso la facilidad o la capacidad de añadirles propiedades. La clase Array, que son colecciones indexables, a las cuales se pueden añadir también propiedades, tal y como se añaden a los objetos, como ya veremos. Las fechas, las funciones, que también son objetos y se pueden añadir propiedades, como las de los objetos, como ya veremos. Las expresiones regulares, que todavía no hemos visto. El módulo math, con todas las constantes y funciones matemáticas, que es una clase que solo tiene constantes y funciones de clase, como se denominan en notación de orientación a objetos, o en terminología de orientación a objetos. Y luego también tenemos las tres clases, number, string y boolean, que son las tres clases que encapsulan los tipos básicos, digamos un número, un string o un booleano como un objeto, para poder aplicar sobre él los métodos que heredan pues tanto de su clase como de las clases padres que tienen. Aquí tienen más información sobre estas clases del core de JavaScript. Y con esto acabamos esta breve revisión de lo que son los métodos, los objetos y las propiedades. Muchas gracias.